Muy buenas, sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube, donde trataremos temas sobre matemática. En esta ocasión vamos a tratar el tema de estadística, más específicamente los conceptos básicos de estadística. Y vamos a iniciar con estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de organizar y recopilar datos. Estos se recopilan a través de encuestas o de estudios de medidas. Cuando hablamos de que los datos, la estadística organiza y recopila datos, vamos a ver más adelante cómo lo hace a través de estudios, de encuestas, cómo al final termina organizando estos datos para una mejor distribución y entendimiento de ellos. El primer punto que vamos a tratar como concepto básico de estadística es población. La población es el conjunto de individuos sobre lo que se va a estudiar una característica. Ejemplo, si queremos hacer un estudio acerca del peso de los estudiantes del curso, la población serían todos los estudiantes del curso, porque todos los estudiantes serían objeto de investigación. Si queremos saber el color favorito de los estudiantes de la universidad, la población serían todos los estudiantes universitarios, ya que a todos ellos iría dirigida la investigación, el estudio. Si queremos saber la intención de voto para las elecciones presidenciales del país, la población sería todas las personas votantes, todos los ciudadanos en este caso. Otro concepto muy importante de la estadística es el individuo. Cuando estamos hablando de los elementos de los elementos básicos de la estadística, los individuos son cada uno de los elementos que componen la población. Por ejemplo, si se va a realizar un estudio para saber la cantidad de personas que toman café en el país, los individuos serían todas las personas a las que se le pregunte, todas las personas que sean objeto de estudio. También tenemos el concepto muestra dentro de la estadística, y esta se refiere a un conjunto representativo, a una parte representativa de la población. Y esta se usa cuando la población es muy grande o cuando el estudio no se le puede hacer a todos los elementos de la población. Dato. Cuando hablamos de dato en estadística, son cada una de las respuestas obtenidas por los elementos a lo que le hacemos el estudio. Si le preguntamos a los estudiantes cuál es su peso, el dato que ellos nos den, pues es el dato. Si ellos nos dicen que tienen 150 libras, entonces las 150 libras es el dato, en este caso, que está dando el elemento perteneciente a la población estudiada. Si hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas por qué candidato presidencial votarían, el dato sería su respuesta, si van a votar por Juan o si van a votar por Pedro. Aquí tenemos ya estos tres elementos que hemos visto, conceptos básicos, pero de manera ya más resumida. Entonces, tenemos que la población son todos los elementos a los que se le va a hacer el estudio. La muestra, como bien dice su nombre, es una muestra representativa de toda la población. Y el individuo son cada uno de los elementos pertenecientes a la población. Eh, Cuando hablamos de estadística, también tenemos dos elementos clave, que son las variables. Y más específicamente, lo que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que son las variables cualitativas. Pero primero, ¿qué es una variable? Una variable es todo aquello que puede variar. Entonces, ahora bien, ¿qué es una variable cualitativa? Se refiere a la característica o cualidades que no se pueden medir con un número. Siempre que hagamos una estadística y su respuesta no se puede expresar con un valor numérico, entonces es una variable cualitativa. La variable cualitativa la podemos derivar en dos conceptos básicos,
que son nómina y ordinal. Cuando hablamos dentro de la variable cualitativa de nómina, nos estamos refiriendo a aquellos elementos de la investigación que no dependen de un orden, que no requieren un orden. Por ejemplo, si comenzamos a investigar en una población a un conjunto de elementos, su estado civil, entonces muchos nos dirán que son solteros, otros que son casados. Esto no requiere un orden, porque usted puede poner, bueno, fulano me dijo que es soltero, después fulano me dijo ahí mismo que es casado, después fulano me dijo ahí mismo que está en unión libre. No requiere un orden. Igual si le preguntamos su color preferido. Uno me dirán negro, otros dirán azul, otros dirán blanco. Eso no requiere un orden. Usted no tiene que poner los azules primero, ni los negros primero. No tiene que poner los casados primero, ni los solteros primero. Entonces, ahora, cuando hablamos de ordinal, sí requiere un orden dentro de la variable cualitativa. Entonces, ya esos datos requieren un orden de organización. Por ejemplo, cuando decimos la valoración de los estudiantes en cuanto a su rendimiento académico, si sería bueno, regular, excelente, entonces usted sí tiene que ordenar. Por ejemplo, usted va a poner todo lo que son excelentes primero, luego va a poner todo lo que son regulares, después va a poner todo lo que son malos. Requiere un orden porque usted no puede poner excelente, pero ahí mismo entonces va a poner uno malo y después va a poner uno regular. No, eso amerita un orden. También cuando hablamos del nivel socioeconómico de las personas, si vamos entonces a saber cuáles son los de clase media, los de clase baja, los de clase alta, pues sí requiere un orden. Usted no puede poner clase media y mismo pone baja. No, usted tiene que poner todos los de clase media, luego poner todos los de clase alta, perdón, después poner todos los de clase media y después poner todos los de clase baja. Variables cuantitativas. Bueno, aquí como lo dice su nombre, es cuánto. Esto se refiere a las variables que se pueden medir con un número, o se pueden expresar con un número. Se puede expresar mediante un número. Estas tienen un valor numérico y se pueden realizar operaciones con ella. Es decir, si un estudiante me dice que tiene un peso de 150 libras y el otro me dice que tiene un peso de 100 libras, pues yo puedo decir que entre los dos tienen un peso de 250 libras. Es decir, hice una operación matemática con ella. Estas se dividen en dos, igual que la variable cualitativa. La cuantitativa también se dividen en dos, que es en discreta y en continua. Las discretas, estas toman un número finito de valores. Cuando hablamos que toman un número finitos de valores, es que hay un límite. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona la edad, eso tiene un límite. Me va a decir que tiene 5 años, me va a decir que tiene 10 o 20 o 30 o 40 o 60. Es decir, la edad no es infinita. Cantidad de hermanos que tiene una persona, también eso tiene un límite. Usted tiene 10 hermanos, 5, 4 hermanos. Cantidad de hijos también tiene un límite. Ahora, cuando hablamos de la parte continua dentro de la variable cuantitativa, entonces esta toman un número infinito de valores. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona en cuánto recorre un kilómetro, esa persona quizá no lo va a recorrer en el mismo tiempo que lo recorre otra. Uno lo recorre en media hora, otro lo recorre en 15 minutos, otro lo recorre en 10 minutos. Es decir, toma variables infinitas porque no todo el mundo tiene un valor definido. Muchas gracias. Estos son los conceptos básicos de estadística. Espero que lo hayan aprendido.